Restaurante, cocina peruana e internacional. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Un Redoxon total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:32 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los oyentes de la revista de opinión Democracia este jueves 9 de septiembre del 2021. Un día especial para el Ecuador en vista de que este miércoles se formalizó, se anunció oficialmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el país, ideológicamente se cuestiona la relación con los organismos multilaterales. Sin embargo, a quienes se oponen debieran proponer alternativas. Si no se quiere acuerdos con los multilaterales, acuerdo con el FMI, simplemente cómo se accede a recursos a una tasa de interés baja, no como ocurriera en el correísmo con una tasa de interés sobre el 7% con China, que luego se fue flexibilizando, cuando acá incluso los multilaterales, el FMI, han entregado recursos no reembolsables. Este acuerdo es importante, dadas las necesidades que tiene el Ecuador. Ojalá en algún momento baje el peso de la deuda, que es fundamental. La deuda per se no es mala, pero la deuda exagerada es una carga para el Estado ecuatoriano. Quienes critican hoy no tienen calidad moral para hacerlo. Por ejemplo, en el gobierno del correísmo tuvieron precio del barril de petróleo de $100. Y sin embargo, pese a esos ingentes recursos que se destinaron, se endeudaron agresivamente en ese gobierno. Hoy, frente a las necesidades que tiene el Ecuador, se anunció este miércoles el acuerdo. ¿Y qué implica el acuerdo? Que hasta fines de mes llegarán $800 millones, hasta fin de año $700 millones más, es decir, 1.500 este 2021, y el 2022 se prevé 1.000 millones y luego 2.000 millones. Esto es importante para oxigenar a la economía ecuatoriana, lo cual no significa que el gobierno tiene que seguir haciendo ajustes. Y uno de ellos, como publica hoy Diario El Comercio en primera página, se refleja en el anuncio de la reforma tributaria, fortalecer el ingreso fiscal con el aporte de los menos afectados por la pandemia. Se señala que el 96% de las personas gana menos de $1.000 al mes. Es decir, el resto sí pudiera pagar, entregar más. Los ricos debieran contribuir mucho más, los que tienen mayores ingresos. Queremos también anunciar la agenda de este jueves. Vamos a abordar un tema importante, el análisis jurídico sobre la prisión preventiva. Hay que recordar que el Código Orgánico Integral Penal, artículo 536, cuando habla de la prisión preventiva, dice sustitución. La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Es decir, superior a 5 años no se puede poner una medida alternativa, pero en las menores sí. Y esa es una de las intenciones, sacar alrededor de 5.000 presos que están en estas condiciones. Vamos a abordar eso. También trataremos lo que les anunciamos ya, este
esta noticia positiva para el Ecuador, el acuerdo entre el Fondo Monetario y el FMI. Y vamos a iniciar esta jornada de debates con el análisis de las glosas de los asambleístas. Cierto es, como premisa hay que señalarlo, que una glosa puede ser desvanecida en el camino, pero para ello hay que sustentar los señalamientos que hace la Contraloría. Pero hoy el país está mirando cómo los asambleístas, una parte de los asambleístas, salta hasta el techo y no quiere que se revele. Y ahora la Contraloría General del Estado, con un subrogante, el doctor Río Frío, tiene que demostrar que aquí no se puede tapar nada, nada. Tiene que demostrarse y enseñarse lo que ha ocurrido con algunos asambleístas que antes ejercieron cargos públicos en sus provincias. Se ha hecho una consulta a la Procuraduría General del Estado y esperamos que ventile lo más pronto posible el señor procurador, doctor Íñigo Salvador, sobre este tema. Precisamente, antes de empezar este análisis, quiero dar la bienvenida a un reconocido periodista e investigador, Cristian Zurita, que ha contribuido mucho para el país, y también al doctor Marcelo Toro Campaña, ex auditor de larga trayectoria en la Contraloría General del Estado. Quisiera ilustrar que cómo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se refirió a las investigaciones que están realizando sobre las glosas que implican a varios asambleístas. Lo curioso es que Fernando Villavicencio denuncia y saltan también hasta el techo y no les gusta, en lugar de respaldar las investigaciones. Este país no necesita más opacidad, sino transparencia. Y qué mejor quienes dicen que fiscalizan, como son los asambleístas, cumplan con esto. Fernando Villavicencio dijo lo siguiente. ¿Por qué no les gusta a algunos legisladores? Claro, porque cuando eran prefectos, cuando eran alcaldes, dejaron huellas de corrupción que la Contraloría les observó. Y cuando eran funcionarios públicos también. Entonces, esta información que tengo yo, ¿qué hago, Miguel? ¿Me guardo esta información? Si llega a la Comisión de Fiscalización, información probada, notarizada, Miguel, de que una asambleísta que es vicepresidenta de la Asamblea Nacional ahora habría cobrado $3,000 para dar un cargo a un ciudadano en la propia Asamblea Nacional, ¿qué hago yo? ¿Tomo el documento y voy a transar con ella como estaban haciendo otros legisladores o hago público? Yo lo que he hecho es entregar a dos colegas periodistas, que usted los conoce, Cristian Zurita, Marlon Puertas, verifiquen esta información, porque yo no estoy en capacidad como Comisión de Fiscalización de llevar adelante un proceso de investigación en ese sentido. ¿Qué han hecho los periodistas? Han verificado, se ha comprobado. He presentado a la fiscal general la información para que abra una indagación previa. Y claro, les molesta. Claro que les va a molestar. Y ahora dicen que Villavicencio es parte de una estrategia para acabar y desvanecer la Asamblea Nacional, con el dolor del alma. Si esta Asamblea no cumple con los objetivos nacionales, sociales, por las que fue construida y levantada, esta Asamblea tiene que irse a su casa. Bueno, a Fernando Villavicencio hay que agradecerle por contribuir en esto. Cristian Zurita, muy buen día. Cristian, con esos documentos, ¿qué encontró sobre estas presuntas irregularidades de una parte de los asambleístas? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, Miguel. Es un placer nuevamente conversar contigo ahora desde nuevos micrófonos y una nueva casa. Felicitaciones, me alegro que estés todavía en el aire. Bueno, lo que se ha hecho es tratar de ordenar la información que estaba disgregada en varios cuerpos, en varias carpetas, y lo que se hizo fue aglutinar en un solo cuadro, ¿sí? En una hoja de cálculo que nos explique el expediente de glosa, la fecha en que se determinó la glosa, la predeterminación, tanto global de un examen especial o de un examen regular, y también los montos derivados por cada individuo, es decir, por la persona responsable y los montos por los cuales tiene que responder. Si es que acaso existían resoluciones de confirmación y desvanecimientos, ¿no? Si es que existían valores confirmados, valores desvanecidos, valores caducados
y si es que existían solicitudes de recursos de revisión y resoluciones civiles con respecto a las glosas, de acuerdo a los recursos horizontales que cada uno de los responsables puede presentar para defenderse dentro de lo que significa la justificación o desvanecimiento de las mismas, ¿no? Y también se incluyó una línea más sobre las auditorías, ¿sí? Cómo es que inician las glosas, se inician todas por una auditoría interna, ¿no es cierto? Y básicamente sobre estas líneas y la información que teníamos que abarcan 32 asambleístas, nosotros llegamos a identificar 82 glosas y 28 asambleístas. Había otros montos, porque hay un buen número de asambleístas más, pero que no pudimos efectivamente determinar nada, y para no cometer ningún error con respecto a ese tema no los incluimos. Había montos por $500, $300, 250, hasta $60, ¿no? Como fue en el caso de una de las glosas específicas de la presidenta Guadalupe Llori, pero que ya no pudimos incluirla porque simplemente ya no teníamos más información de respaldo. Es decir, se armó este cuadro en medida de la información que había llegado y se había hecho pública por parte de la Contraloría General del Estado, porque se hace evidente el momento en que inicia el proceso político contra el ex Contralor General del Estado, Pablo Celi, y es pues allí donde se deja en evidencia que existían glosas en contra de asambleístas y que estos en cierto momento utilizaron su influencia para golpear la puerta del Contralor y buscar la forma de desvanecerlas. Es así como nace este trabajo, ¿sí? Porque de lo contrario, pues la gran pregunta es si es que existe opacidad y no sabemos, y la ciudadanía, la opinión pública no conoce de las glosas emitidas, es posible que un asambleísta, utilizando su fuero y su condición de influencia y poder, porque ser un legislador significa poder, ellos podrían desvanecer las mismas, ¿sí? Simplemente por el hecho de influenciar ante el organismo de control. Y ese fue el objetivo, ¿sí? ¿Cuál ha sido el resultado? Pues 82 glosas y aproximadamente 45 millones de dólares emitidas en montos que tienen que nuevamente recuperarse por parte del Estado, y los nombres que nosotros hemos hecho públicos, ¿no? Cristian, de esos 28 asambleístas, glosas preliminares, glosas confirmadas definitivas, incluso si esto fue con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Sí, pero no hemos podido determinar la condición final de cada una de ellas, Miguel. Es justamente por eso que nosotros hemos alzado muy fuertemente la voz para decir que la Contraloría nos explique en qué situación se encuentra cada una de ellas. Porque nosotros lo que máximo hemos podido determinar es un número específico de valores confirmados que ha ordenado la Contraloría General del Estado devolver a cada uno de los responsables. Pero eso no significa que el caso se haya terminado, porque existen recursos horizontales dentro de estos procesos. Ya hemos escuchado que lo ha señalado públicamente el asambleísta de UNES, Pavel Muñoz, que él está peleando la glosa que le fue emitida por Contraloría, las dos glosas que suman 34 millones de dólares, que lo está peleando en el contencioso administrativo. Entonces, esa información final simplemente no existe porque el Contralor la quiso esconder. Es el gran tema. ¿Sí? El actual Contralor. El actual Contralor, Carlos Riofrío. Ese es el gran tema que nosotros hemos tratado de colocar ante la opinión pública, porque no se trata de que un asambleísta tenga o no tenga, porque no podemos satanizar la necesidad de un asambleísta que deba defenderse, sí, bajo los recursos horizontales que le ofrece la ley dentro de lo que significa la emisión de una glosa. Puede hacerlo, sí. Claro, y en el camino puede desglosar. Hacer público, por supuesto que sí, por supuesto que puede hacer, sí. El tema es que se haga público y podamos conocer en qué circunstancias se encuentra cada una de ellas. Y eso es la información que negó el subcontralor, el contralor subrogante, perdón, Carlos Riofrío, en primera instancia a la Comisión de Fiscalización, porque cuando está el caso y esto se hace público, nosotros le decimos, mira, Fernando Villavicencio, hay esta información, es lo que están diciendo, lo que hay que solicitar es toda la información, hace el pedido y se le niega.
¿Cómo es que la Contraloría puede negar información pública alegando que se trata de documentos netamente personalísimos y privados y que bajo esas razones, pues, la información no puede entregarse y que tiene que mantenerse un candado por 15 años por las condiciones de las mismas? O sea, es una locura, ¿sí? Es una locura. Es decir, la propia información generada dentro de la Contraloría, ¿sí?, está tratando de ser a toda costa guardada a 7 candados para que la ciudadanía no podamos conocer qué es lo que sucede. Queremos dar la bienvenida a un exfuncionario de carrera de larga data, el doctor Marcelo Toro, que nos explique, bueno, cuál es la situación de las glosas, si fueron confirmadas, por qué se oculta frente a un pedido de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el procedimiento, doctor Marcelo Toro? Muy buen día. Hemos previsto este diálogo con el doctor Marcelo Toro también. Él fue un ex trabajador de la Contraloría General del Estado durante muchos años. Él conoce de estos procesos y queremos conocer precisamente cuál es el procedimiento interno cuando se encuentran presuntas irregularidades, cuando hay glosas que se establecen inicialmente. Luego se pide el desvanecimiento. Si no hay desvanecimiento, simplemente las glosas se confirman. La inquietud de hoy es qué pasa en este ínterin, qué pasa mientras se investiga. ¿Se puede o no se puede revelar los nombres, más aún cuando son recursos del Estado ecuatoriano? Como dice la Constitución, artículo 211, es obligación de la Contraloría vigilar y controlar el manejo de los recursos públicos. ¿Cuál es este proceso, doctor Marcelo Toro? Muy buen día. No sé si estamos ya con el doctor Marcelo Toro. Queremos conocer la versión de la posición asumida por la Contraloría General del Estado. Mientras retomamos el contacto, Cristian, dentro de ese grupo está, por ejemplo, la asambleísta Marcela Aguiñaga, que fue público y notorio cuando ella pasó por el Ministerio del Ambiente, cuando fue glosada. Y esto ha pasado tanto tiempo. Conocemos de la glosa de la ex asambleísta Aguiñaga cuando se emitió justamente por este tema de del gran parque Samanes que se construyó en Guayaquil, pero nosotros no hemos identificado esa glosa, Miguel. Dentro de nuestro informe, ¿sí?, no está identificada esa glosa, así que lo que debemos entender es que en su momento debe haber sido ya saneada, entiéndase desvanecida o entiéndase caducada. Pero información actual de lo que eso significa, pues no conocemos. Tal vez por una condición específica, nosotros nos hemos concentrado en entender qué pasa con las glosas de los actuales asambleístas, ¿sí? No de quienes ocuparon el cargo en su debido momento. Ella estuvo en el periodo anterior y tal vez es por esa razón que no tengamos acceso a esa información, porque la información que había disgregada en la comisión estaba relacionada a los 32 asambleístas del actual periodo. El caso de Pavel Muñoz, esas glosas son de hace cuántos años en el gobierno de Correa, porque también, Cristian, hay que criticar en el ordenamiento jurídico esa demora para llegar a una resolución final, incluso en el Tribunal Contencioso, pero lastimosamente pasan años, las glosas quedan allí y finalmente no se resuelve. Las dos glosas que se iniciaron contra Pavel Muñoz tienen como origen dos informes de auditoría interna que fueron elaborados en el año 2016. Esto es muy importante entender, Miguel, porque recordemos que en 2016 todavía era presidente Rafael Correa. Es decir, ellos tenían el control absolutamente de todo. Y que se haya iniciado
y que se hayan emitido esas auditorías en ese año, significa que es en el mismo periodo de Rafael Correa y cuando el propio Pavel Muñoz estos informes de auditoría interna. Y de ahí inicia el origen pues, de lo que significarán las glosas. Luego, las glosas se emiten en 2017, ¿sí? Y la otra se emite en 2019, pero no por un proceso, entiendo, de persecución, como él ha señalado, porque, como he dicho, las glosas inician en el mismo periodo del gobierno de Rafael Correa. Luego de que se emiten, esos valores son confirmados, ¿sí? Y él se encarga de hacer algunos pedidos, hace exactamente una solicitud de recurso de revisión y resoluciones civiles, ¿no? A ver si efectivamente esto puede darse de baja, pero los dos pedidos le son negados a Pavel Muñoz. El primer pedido o la primera nulidad la hacen en el 12 de octubre de 2018 y la otra la hacen el 30 de agosto de 2018, ¿sí? De tal manera que las dos glosas como tales quedan en firme y pues él lo que hace es ir a pelear en el que están allí, ¿no? Hay otros casos de asambleístas en los cuales nosotros no hemos identificado si es que existían eh, indicios de responsabilidad penal, pero la propia asambleísta, por ejemplo, la asambleísta Luisa González, que es asambleísta por la provincia de Manabí, es una de las pocas personas funcionarias que nos respondió y nos dijo que efectivamente se estaba defendiendo y nos supo detallar que el caso sí tiene un informe de responsabilidad penal. Por tanto, ese caso sí está en la Fiscalía General del Estado. Ahora, ¿cuál no podríamos determinar? Pero ella, por ejemplo, tiene dos glosas, una glosa por muy menor, en el cual se confirmó un valor de $78, que es nada, pero en la segunda glosa que se emitió, me parece que en marzo de 2019, el monto a cancelar como responsabilidad personal de ella es de 880 global de algo así de 9.6 millones de dólares. ¿Sí? Esta glosa, que en su caso particular representa un monto altísimo, $880,000, entiendo que es la que se encuentra en este momento peleando en el área penal. ¿Sí? Y es haber tenido cierta responsabilidad en lo que significaba el uso de los aviones presidenciales. Bien, hemos retomado el contacto con el doctor Marcelo Toro. Él fue funcionario durante varios años de la Contraloría General del Estado. Su primer comentario, doctor Marcelo Toro, de lo que está haciendo el actual Contralor subrogante y de lo que ha sido esta lamentable historia con el Contralor Poli, del Contralor Celi, respecto de las glosas y la situación hoy que se ha planteado, glosas contra al menos 28 asambleístas. ¿Se puede no entregar la información como ha respondido el Contralor Subrogante, doctor Carlos Riofrío? Licenciado, buenos días. Déjeme sumarme a la satisfacción del licenciado Cristian Zurita en lo que tiene que ver con su presencia en la radiodifusión ecuatoriana. En lo que tiene que ver con la pregunta que usted me formula, he de manifestar con toda claridad que el señor Riofrío, que dice ser el Contralor General del Estado ahora, no tiene ninguna reserva para entregar la información que le ha sido solicitada. Sin embargo, vale la pena recordar estas reformas y contrarreformas que se plantearon a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Una de las instituciones de control con mayor prestigio en América Latina, venida menos en esta última etapa, llena de corrupción y de tanta porquería
que se ha dado por parte de los titulares o máximas autoridades de la Contraloría General del Estado. Cierto es, y como usted afirma, la Constitución de la República le faculta a la Contraloría realizar auditorías y determinar responsabilidades. Pero claro, note usted, en lo que tiene que ver con la caducidad de la prescripción, se cambió de 5 a 7 años. En lo que tiene que ver con la presentación de los informes, se cambió de 1 año a 180 días. Y esas mismas modificaciones se están convirtiendo en la gran trampa que tienen quienes así actuaron, porque se han ampliado los plazos y con toda seguridad muchas de estas responsabilidades y las que están siendo analizadas corren el caso de prescribir. Y en esas circunstancias el pueblo ecuatoriano verá absorto cómo los recursos públicos desaparecen. Hasta aquí mi primera intervención, señor licenciado. Doctor Toro, es decir, resulta inoficioso lo que el Contralor se ampara y envía un pedido de consulta al Procurador General del Estado. ¿Él no necesita eso para entregar la información? Permítame, licenciado. La Procuraduría General del Estado en realidad es el organismo de asesoría legal a solución de consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público. ¿Pero qué pasa con la Contraloría? ¿No tiene asesoría jurídica? Señor licenciado, el proceso de la auditoría del examen especial parte de un hecho fundamental: la comunicación permanente entre los auditores y los sujetos del examen. En esa virtud, el sujeto del examen conoce permanentemente cuál es su verdadera situación. Llega la lectura del borrador de informe. Ahí tiene 5 días para refutar las afirmaciones de la Contraloría y lo que consta en el informe. Vale la pena mencionar aquí, señor licenciado, que el proceso de establecimiento de responsabilidades de carácter civil tiene 2 modalidades: la glosa por perjuicio económico y en la orden de reintegro por desembolso indebido. Esto es lo que no se quiere aclarar. La glosa es una observación y parte de 2 hechos fundamentales: la predeterminación, en donde el sujeto de la posible responsabilidad tiene el plazo de 60 días para contestar a la Contraloría General sobre las observaciones que está siendo formulado. Y una vez recibida esa respuesta, en el plazo de 60 días, la Contraloría tiene 180 para pronunciar. Es decir, señor licenciado, que en todo momento hay comunicación. Y claro, si se convoca una lectura de borrador de informe, en esa lectura de borrador de informe ya se discuten los hechos que van a meritar responsabilidades posteriores. ¿Por qué mantener reserva? No estamos hablando de información personalísima. Estamos hablando de funcionarios que desempeñaron o desempeñan una función pública. No se descuiden. Todos somos iguales ante la ley. Si antes fue director financiero y ahora es asambleísta, pues tiene que responder por su actuación como director financiero, pues. Señor licenciado. Doctor Toro, para que nos ilustre usted cuántos años estuvo en la Contraloría y por qué. Usted decía que la Contraloría era otra en el pasado. Podemos citar, fue pionera en América Latina cuando se expidió la LOAFIC, la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, y después vemos lo que pasó, la utilización de la Contraloría en muchos casos para tapar el mal manejo de sagrados recursos públicos. ¿Cuántos años tuvo usted y en qué departamentos? ¿Cómo se funcionaba antes? Bueno, yo le serví a la Contraloría por 20 largos años de mi vida e ingresé como auxiliar de revisión de cuentas. Pasé por el proceso de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Nación a la Contraloría General del Estado,
con las modificaciones que se dieron a la Ley Orgánica de Hacienda, en donde las funciones de la Contraloría sí eran múltiples, a dejar exclusivamente con las funciones que ahora tienen, las actividades de control. Pero se presumía, y ese era el espíritu que guiaba a nuestros anteriores contralores, como el señor doctor Hugo Ordóñez Espinosa, el señor general Solón Espinosa Ayala, básicamente la transparencia, la honradez y la independencia del auditor en la realización de su trabajo. Entonces llama ahora la atención que se consulte al procurador si debe o no debe entregar información. Si no estamos preguntando si los sujetos de responsabilidad tienen alguna enfermedad catastrófica, su situación personal es calamitosa, no. Lo que se está preguntando es cuál es el resultado de su gestión pública. Eso es todo. El manejo de recursos públicos. En el manejo de los recursos públicos. Que los recursos públicos no solamente es el dinero que está en el banco. Los recursos públicos son todos los activos que tiene el pueblo ecuatoriano dentro del sector público del Estado, pues. Doctor Marcelo Toro, ¿por qué demora tanto el proceso de las glosas? Citaba a Cristian Zurita del año 2016, hoy está en el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Por qué demora tanto el proceso? Hay que dar el debido proceso, el derecho a la defensa, pero ¿por qué demora tanto el tema de las glosas? Simple y llanamente porque hay negligencia al interior de la Contraloría. Noto yo y veo que la Contraloría se ha convertido en una institución tan inflada, tan grande, que hay direcciones sobre direcciones. Y claro, hay que justificar el trabajo. Y para justificar el empleo hay que demorar los resultados. Así de simple. Bien, volvemos con Cristian Zurita. Cristian, si es que no entregan y se espera el informe del Procurador General del Estado, aun cuando el doctor Marcelo Toro ha dicho, si tienen asesoría legal en la Contraloría, ¿qué tienen que ir cuando es el manejo de recursos públicos? Tal vez recurrir lo que se ha hecho en otras ocasiones a un habeas data a través de la justicia para que ordene la entrega de información. Es que a lo que ha referido el doctor Toro es correcto el consultar en dónde se encuentra el departamento jurídico de la Contraloría General del Estado. Pero la respuesta justamente es esa, porque es el departamento jurídico quien le responde con la firma del Contralor a la Comisión de Fiscalización señalando que la información es de condición personalísima y privada, ¿sí? Y frente a eso, lo que ha hecho nuevamente el señor Río Frío, vergonzosamente, es dar un paso para tratar de escudarse y buscar una respuesta que le pueda dar la Procuraduría General del Estado. Obviamente la Procuraduría no puede emitir un candado, porque si lo hace significaría que toda la información que se genere en el futuro sería de carácter personalísima, privada, y destruiría la institucionalidad de este país, cuando lo que buscamos es justamente todo lo contrario, ser más transparentes para tratar de evitar que la corrupción galopante que nos ha abordado. Entonces, lo que hace es, bajo una condición y un espacio totalmente vergonzoso. Es vergonzoso lo que está haciendo el Contralor. Sin embargo, pues por su falta de liderazgo y su falta de capacidad de compromiso con la transparencia, que debería ser el primer camino que tiene la Contraloría General del Estado y su titular, pues vemos que está sucediendo todo lo contrario. Es penoso. Una censura nosotros lo sentimos como un crimen, porque así debemos percibirlo como periodistas, Miguel, y tal vez esa sea la principal razón por la cual se ha publicado este informe, no por señalar una glosa independientemente de un asambleísta o no, ¿sí? Sino porque debe existir de por medio un espíritu de responsabilidad, de transparencia por parte de las
a nombre de ahora importantes funcionarios del Estado que tienen mucho poder como para influir sobre ellas. Cristian, si bien ha circulado en redes sociales, siempre es bueno ir a la fuente directa. ¿Se puede revelar los 28 nombres que tú has investigado? Los 28 nombres están colocados en un cuadro en nuestro portal que se llama periodismodeinvestigación.com. Ahí hay una lista completa con las condiciones básicas de lo que significa cada una de las glosas que he señalado. El nombre de la glosa, la fecha emitida, el monto individual, y si es que existieron recursos que se negaron o se aceptaron, ¿sí? Y pues los nombres no son bajo ninguna circunstancia un secreto. De hecho, de eso se ha tratado. Nosotros hemos señalado que está el asambleísta Gustavo Mateus, está la señora Esther Adelina Cuesta, está el asambleísta Blasco Remigio Luna, está Carlos Víctor Zambrano, está el asambleísta de UNES Lenin Lara, alcalde de Esmeraldas. Es alcalde de Esmeraldas, que justamente en el caso de Lenin Lara, una de sus glosas, que es por $204,000, se debe a un examen especial por el uso de contratos bajo la modalidad de ínfima cuantía. Entonces la pregunta es cómo por contratos de ínfima cuantía ahora tiene que devolver $204,000, ¿no? Que es un monto que entendemos se encontraría ratificado. Y así hay varios nombres, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de una de las pocas asambleístas que nos respondió fue la asambleísta de UNES, Katiuska Miranda, y se tomó todo el tiempo del mundo para explicarnos su condición, obviamente luego de la aparición del reportaje, porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar, pero ella me dice, mire, yo todavía estoy defendiéndome de esto y todavía tengo recursos por defenderme, y si es que tengo que seguir emitiendo información para desvanecer lo que corresponde en buena hora, y se sintió muy agradecida del trabajo, a pesar del esfuerzo de haber realizado, de haber sido metida en esta glosa, es porque ha logrado permitir que buena parte de ella logre desvanecerse porque se han presentado los justificativos. Entonces, a mí personalmente me dio mucho gusto poder hablar con un asambleísta, incluso siendo de un partido del cual yo he sido extremadamente crítico, y que ella me pueda brindar de forma abierta todas las justificaciones de lo que significó en cierto momento la glosa o lo que significó la creación de esa glosa en su nombre. Pero sí hay muchos nombres y no hemos tenido ningún inconveniente en señalar las 4 glosas de la actual presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Guadalupe Llori, o del propio Salvador Quispe, que yo mismo me encargué de llamarle 2 veces, mandarle un mensaje y nunca me respondió, para que nos cuente un poco sobre el contexto de las 20 glosas de las que Contraloría le ha identificado, ¿no? No, efectivamente, como cita Cristian Zurita, los asambleístas tienen legítimo derecho a agotar todas las instancias, a intentar desvanecer. Lo que no se puede es ocultar la información oficial, como ha hecho el contralor subrogante encargado, el doctor Carlos Riofrío. Doctor Marcelo Toro, ¿cómo cambiar, mejorar, agilizar los procesos a fin de que el país pueda conocer? Porque este es un manejo de los sagrados recursos públicos. Incluso la Constitución y la ley habla de recursos en el sector privado que provengan del fisco ecuatoriano. Considero que la Contraloría, así como está ahora, merece una transformación total. Es decir, aquella que se gestó más allá por el año de 1972, cuando la Contraloría dejó de hacer fiscalizaciones y pasó en un sentido profesional a realizar auditorías. Yo quisiera mencionar que no pueden ser impugnados los informes de auditoría y de examen especial o las opiniones que constan en los informes que emite la Contraloría General del Estado. En esa virtud, pues yo no sé por qué el señor Riofrío se niega a entregar la información que le ha sido solicitada. Hay que advertir que en caso de que no se entregara la información que ha sido solicitada,
dentro de los 10 días contados desde la fecha de petición, bien pueden establecerse responsabilidades contra el funcionario que se niega a entregar esa información. Es también cierto que la Constitución de la República establece el derecho a la protección de datos personales, pero aquellos que son de carácter personal, personalísimos, pero no del ejercicio de la función pública, inclusive la presentación de los informes de gestión que deben entregar a todas las instituciones públicas, tanto al Consejo de Participación Ciudadana como a la Defensoría del Pueblo. Allí deben constar pues los informes de la Contraloría que han sido aprobados, el monto de glosas que han sido establecidas, las personas contra quienes se han establecido las glosas o las observaciones. Ahora, aquí yo me temo mucho que también paralelamente hay otro tipo de responsabilidades, porque mire usted. ¿Qué tipo de responsabilidades? La glosa genera responsabilidades directas. ¿Quién? El responsable de la gestión en la función pública. Y la responsabilidad solidaria, pues, de aquellos que intervinieron conjuntamente con él en las desviaciones que ameritan la determinación de responsabilidad civil vía glosa. Si estamos hablando de la orden de reintegro que la Contraloría General del Estado debe emitir por la obligación moral cuando hay gente que ha recibido recursos públicos y no ha cumplido con los contratos, cuando han recibido recursos públicos y no han entregado los bienes o servicios que han sido contratados. Y ahí hablamos de varias responsabilidades. El principal, el responsable subsidiario. Y perdónenme, no quisiera confundir, pero en la responsabilidad subsidiaria cabe la solidaridad. De tal manera que de rebote, aparte de los mencionados, pueden haber otros responsables. Posiblemente aquellos que ordenaron y caprichosamente dijeron, cumple o ándate. Porque eso es lo que sucede en el ámbito del sector público, ¿no? ¿Por qué se acumulan tantas glosas? ¿Y usted tiene idea, doctor Marcelo Toro, cuántos miles de millones está pendiente de cobrar ya las glosas definitivas? Según los informes que presentaba el señor Carlos Pollitt, de ingrata recordación para la Contraloría, para la profesión contable y de auditoría, con todas las responsabilidades establecidas en el periodo de él, se podía pagar la deuda externa. Pero note usted que la pereza, la negligencia, no conduce a que la Contraloría recupere los recursos en los que probablemente el sector público está siendo perjudicado. Hay mucha negligencia. Deben cambiar los procesos internos en la Contraloría General. Lo importante será que el país se entere y conozca no solo los nombres, como efectivamente decía Cristian y que está publicado, sino el destino final, los recursos, porque la Contraloría no puede tapar, es su obligación constitucional y legal, y no tratar de quedar bien con los asambleístas en estas condiciones. Quiero agradecer y seguiremos hablando de esto, bien por ese trabajo al periodista de investigación Cristian Zurita y al doctor Marcelo Toro, ex auditor durante 20 años en la Contraloría General del Estado. Si me permiten, Miguel, una última reflexión a propósito de lo que ha señalado el doctor Toro, que es netamente medular y es muy importante, ¿sí? Antes de 2006, ¿sí? ¿Qué capacidad tenía la Contraloría General del Estado de hacer, emitir informes y glosar? Es decir, de un monto de 5.000 millones que podía investigar, ¿qué glosaba cuánto? 500, 800 millones de dólares, ¿sí? Pero de 2006 en adelante existe un salto cualitativo porque pasa de examinar 5.000 millones, en el mejor de los casos, en los montos más altos, a examinar 30.000 millones. Entonces las glosas ya no se sumaban 800 millones, las glosas se suman los montos que ha referido, de tal manera que se puede pagar la deuda externa. ¿Cómo es que la Contraloría, en un determinado periodo de tiempo, ¿sí?, podía efectivamente hacer exámenes por un monto muy inferior a lo que se hace ahora, ¿sí? Y
y tecnologías pudo tener a su favor para desarrollar o cambiar esta forma de acción, ¿sí? O sea, lo que nos topamos es con un hecho social muy importante que nadie se ha puesto a analizar, que era la Contraloría antes de 2006 y después de 2006 y las circunstancias en las que se encuentra ahora, que creo que es muy importante empezar a discutir. Cristian Zurita, doctor Marcelo Toro, uno ve que se publica en los diferentes medios alguna convocatoria para el tema de glosas. Eso no es público, cuando ahora para los asambleístas dicen no, eso es reservado. Licenciado, permítame, todas las acciones de la Contraloría tienen que ser y son efectivamente públicas. La convocatoria a lectura de borrador de informes pública. Note usted que cuando no conocen el domicilio de algún servidor o ex servidor, la notificación se hace por la prensa. Así es. ¿Dónde está oculto el tema? Lo que sucede, licenciado, es que note usted que de una manera bastante curiosa se modificó a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, cuando establecía que es el artículo 26 de la ley, que desde la emisión de la orden de trabajo hasta la aprobación del informe, decía la ley, no excederá de un año. Pero curiosamente, en la disposición 12ª del Código Orgánico Integral Penal, se modifica el artículo 26 de la ley orgánica, bajando de un año a 180 días. Esto quiere decir que muchísimas de las responsabilidades que debieron haberse hecho públicas ya prescribieron. Y alguien tiene que responder por eso. Señor licenciado, lo que la Contraloría hace es vigilar los recursos de todos nosotros, los ecuatorianos. Y también de aquellos recursos que por haber circunstancias han sido entregados a instituciones de carácter privado y que no por eso esos recursos dejan de ser públicos. Claro, ¿quién aprobó el Código Orgánico Integral Penal? La Asamblea Nacional. Es decir, aquí trataron de curarse en sano con ese COIP que está vigente desde el 2014. Así son las cosas. Vean cómo legislan y fiscalizan los señores asambleístas. A Cristian Zurita, muchas gracias. Y al doctor Marcelo Toro, muy amable por ilustrar a la audiencia sobre este escándalo de los asambleístas glosados. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable, doctor Marcelo Toro. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y en la revista de Opinión Democracia ya viene un debate para abordar el acuerdo del Ecuador con el FMI y sus implicaciones, con el exministro de Economía Fausto Ortiz, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha y académico Santiago García, y el director general de Cordes, José Hidalgo Payares. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de